Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, nos encontramos una vez más en Radio Amanecer en Estudio con el propósito de ver algunas ideas generales y detallar ciertos puntos que estuvimos analizando en la lección de esta semana que está llegando a su final. Al cierre de esta lección siempre nos gusta ver algunos detalles que quizás por razón del tiempo algunos elementos no pudieron ser tocados de la forma correcta y nosotros aprovechamos entonces estos 25 minutos con el propósito de enfatizar sobre esos detalles. Recuerden que esta ha sido la lección número 8, el pacto en el Sinaí, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en el libro de Éxodo capítulo 19, los versículos del 4 al 6. Éxodo 19, versículos del 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Ese fue el texto bíblico que nos sirvió de fundamento durante los diferentes análisis que realizamos en estas lecciones que estudiamos durante todas las semanas. Es para nosotros un placer, un honor tener de nuevo aquí a nuestro gran amigo, nuestro hermano, compañero de estudio, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, cariñosamente Pastor Machuca. Está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Sí, muchas gracias. Estamos aquí agradeciéndole a Dios la oportunidad de reencontrarnos para continuar con el estudio de la palabra de Dios a través de estas lecciones. Y específicamente toda esta semana hemos estado estudiando la lección número 8, titulada El pacto en el Sinaí. Qué bueno es revisar, aprender, compartir y seguir creciendo en lo tocante a este tema tan importante en las Escrituras como también en nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento en obediencia a la palabra de Dios, de alguna manera, tiene que ver con este tema que se ha tocado durante esta semana. Así que queremos invitarte a que reverentemente te unas a nosotros a través de la oración. Padre eterno, Dios de bondad, te damos gracias. Gracias por este privilegio, este honor, este compromiso que nos concedes de poder crecer juntos a través del estudio de tu palabra. Una vez más queremos rogarte que nos ilumines y que nos des la gracia de poder entender y compartir el mensaje como lo has permitido en nuestra vida hasta ahora. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y una vez más nos permitirás ser instrumentos de enseñanza y de aprendizaje. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en esta semana estuvimos hablando mucho acerca del pacto que Dios establece en el monte Sinaí. Y es bueno recordar que desde el mismo encuentro que tiene Moisés con el Señor, en primera instancia cuando estamos hablando por allá en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que se le apareció una zarza ardiendo a Moisés, y lo peculiar de esa zarza era que no se apagaba. Ya nosotros sabemos que mayormente en ese clima tan cálido se podían producir fenómenos como estos. Sin embargo, llamó poderosamente la atención de Moisés que la zarza ardía y no se apagaba, y entonces fue cuando vino la manifestación del poder de Dios para comunicarse con él, y estableció un diálogo muy bien importante porque él se iba a convertir en el líder del pueblo de Israel. Moisés hace su trabajo,
En lo que tiene que ver con esto, Dios le dijo que el pueblo tenía que salir de Egipto, de la esclavitud, para venir a adorar al monte Sinaí. Y ahora nos encontramos precisamente que después de esa liberación, cuando el pueblo sale por gracia, Dios lo lleva por una ruta que él había trazado con el propósito de encontrarse con el Señor e ir preparándolo para las grandes bendiciones que se le iba a reportar. Y es allí cuando llegan entonces al monte Sinaí. La palabra de Dios se cumple y la promesa que Dios había hecho a su pueblo, empezamos a ver su cumplimiento de manera muy correcta en lo que tiene que ver con el acto de adoración. Llegaron al lugar que Moisés le estaba pidiendo al faraón que lo dejara ir para adorar a Dios como pueblo, y ahí nos encontramos entonces con esa promesa de la palabra de Dios cumplida al pie de la montaña. Desde que encontramos las declaraciones en relación con el tema del pacto en el Sinaí, en este caso, cómo Dios entregó las 10 promesas, 10 palabras que nosotros conocemos de manera específica como mandamientos o el decálogo. Específicamente en Éxodo se le describe y se habla de las 2 tablas del testimonio. Siempre lo veremos y lo entenderemos a la luz de lo que Dios dijo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y esta relación está descrita para que se tome en cuenta en diferentes ámbitos, con diferentes elementos que son necesarios para nosotros entender bien el tema del pacto en el Sinaí o los temas subsiguientes. Por ejemplo, el de la semana que viene ya, que tiene que ver específicamente también con la ley de Dios y otros elementos de enseñanza que este tema nos brinda. Sería bueno que entendamos esto en este sentido. Primero, Dios hizo un pacto con el pueblo en el Sinaí, eso lo entendemos. Ahora, el que inició este pacto, el inicio es de Dios, como siempre lo ha sido. Quien tiene la impronta, la iniciativa para la salvación, para buscar al ser humano, para ir a su encuentro, pese a que éste ha pecado, se ha apartado, ha desobedecido, es Dios. Y eso lo vemos desde el mismo momento cuando Adán y Eva pecan. Dios es quien va a su encuentro, va en su búsqueda, a pesar de que ellos se han escondido. Ahora bien, este tipo de pacto que vemos que Dios hizo en el Sinaí fue concedido de manera muy especial por su gracia y porque Dios quería tener una relación especial con Israel. Fíjese que es Dios quien presenta a Israel como su posesión preciada. Y les dice que ustedes son un pueblo especial, serán un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y del entendimiento de esto, entonces, debemos entender que estaría garantizado el éxito de Israel. ¿Por qué? Porque el éxito de Israel dependía de la respuesta positiva a una amorosa condición de Dios y también a los poderosos actos salvíficos que Dios realizó en su favor para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y para ahora guiarlo camino al Sinaí. Antes de entrarlo en la tierra prometida, Dios haría que el pueblo pase por un proceso y Dios ya lo había invitado a seguirlo al pueblo, ya lo había llamado y le demostró de una manera muy clara, muy abarcante, que él tenía en mente para ellos un futuro brillante, no en relación como los pueblos circunvecinos o desde donde salen, sino con una condición de seriedad muy grande, porque Dios mismo vino y luchó. Él mismo es ahora quien toma el pueblo y decide guiarlo para prepararlo y establecerlo. Si ellos tan solo siguen las instrucciones, procuran cultivar una relación genuina con Dios, Dios mismo lo conduciría de una manera sin precedente hacia la tierra prometida, que era lo que Dios cumpliría, y efectivamente lo cumplió. Ahora, nosotros necesitamos aprender, así como el pueblo tenía que hacerlo, hoy también nosotros necesitamos aprender a conocer quién es Dios y tener ese aprecio, esa indicación, guiado por el Espíritu Santo, a apreciar lo que Él hace por nosotros, admirándolo
amándolo y presentar realmente obediencia a sus mandatos y adorarlo, que es lo más importante en esta puntualizaciones que hemos hecho. Adorarlo en espíritu y en verdad, eso implica una entrega. El decálogo, los mandamientos, estos principios son dados para nosotros para que seamos felices, para que podamos tener una vida equilibrada y como garantía de la prosperidad. Pastor, yo creo que es importante esto para nosotros, realmente. Bueno, cuando estamos estudiando en esta semana, estamos puntualizándole el interés y la importancia del monte Sinaí. Y es bueno seguir siempre en esa misma dirección. Esta semana, las grandes bendiciones que va a recibir el pueblo de Dios a través del pacto que realice el Señor con ellos son bastantes, y es bueno resaltar que la permanencia de Israel allí en el monte Sinaí, veíamos en esta semana, debía ser la pieza central de la narración que encontramos en Números capítulo 1 del 1 al 10. Sin embargo, esa permanencia del pueblo allí es donde va a recibir los 10 mandamientos, de manera que se establece ese pacto que constituye lo que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Veíamos en esta semana que esa es la fórmula general del pacto, que varía ligeramente en los distintos textos, y el Señor dice: los haré mi pueblo y seré su Dios. De manera que todo eso lo estamos viendo cuando estamos estudiando el tema de la permanencia del pueblo allí en el monte Sinaí, y esto nos llevó para estudiar de manera muy clara y precisa lo que tiene que ver con la preparación para recibir el don. ¿Cuál es el don? El don es lo que viene con el pacto, que es lo que Dios está pactando, las palabras de bendición que están resumidas en lo que tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero antes de recibir esto, el pueblo necesitaba tener una preparación espiritual, como estamos viendo en esta semana. ¿Y de qué se trataba esa preparación, pastor? Cuando estamos analizando preparación para el pacto, para recibir el don de Dios. Realmente Dios les mostró al pueblo de Israel directamente cuáles eran las instrucciones específicas que ellos debían tomar en cuenta para estar preparados y recibir el don de Dios, como sus preceptos, sus 10 palabras o sus principios eternos, el decálogo como conocemos nosotros. Sin una vida de relación con Dios, sin conocer quién es Dios, nunca se le podría obedecer cabalmente. Es por ello que esta preparación para recibir el don implica, número 1, conocer quién es Dios. Y es lo que ellos vienen analizando, ya que vieron a un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, un Dios que es misericordioso. Ahora bien, esto debe llevarle a querer admirar a Dios, porque una gente que te ama, una gente que procura tu bien, una gente que te cuida, una gente que te protege, es una referencia directa de que quiere estar contigo, quiere acompañarte. Por lo tanto, ahora Dios, al mostrarle todo esto que usted mencionó antes al pueblo, le está diciendo: yo los amo a ustedes. Y ese amor estaría representado de manera muy específica a través de sus mandatos, a través de sus principios, que es la referencia directa del amor de Dios. Revela su carácter, revela quién es Él directamente en cuanto a sus principios, en cuanto a sus normas, en cuanto a sus reglas. Estas debían desprenderse de una relación salvífica sobre la base del amor con su Dios, el Dios de Israel, Dios todopoderoso. Cuando el Señor establece ese pacto y va allí al monte y escribe con su propia mano, sus propios dedos, los mandamientos, lo que le está diciendo, veíamos en esta semana, que ese decálogo, los 10 mandamientos, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica, que constituye precisamente el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad, y son principios eternos y universales. Cuando el pueblo tuviera la oportunidad de leerlo ya de manera detallada en esas tablas de piedra, entonces tenía que empezar un proceso de preparación. Evitar los ídolos que ellos habían visto en el pueblo de Egipto, con esos primeros 4 mandamientos, y luego la relación del prójimo con
la persona que le queda al lado. Uno con el prójimo. Eso era básicamente el fundamento que tenía que ver para la preparación de recibir ese don. Y de ahí hablamos entonces y nos pasamos un buen tiempo haciendo una descripción en qué consisten esos mandamientos o el pacto que Dios establece a través del decálogo. Y estábamos analizando, incluso llegó un momento en que estuvimos dando una corta pincelada sobre esos mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, pastor, veíamos en esta semana. ¿Con quién están relacionados esos primeros 4 mandamientos? Directamente en las orientaciones que encontramos en los 10 mandamientos, los primeros 4 indican mi relación vertical que tienen que ver con Dios. Como yo ahora, si Dios es el Dios a quien yo adoro, a quien le sirvo, quien me libertó, quien me creó, ahora yo no tendré otro Dios fuera de Él. No le voy a hacer imagen, no voy a tomar su nombre en vano. Y es bueno recordar que el mandamiento que nos permite entender que Él es nuestro creador es el 7º, como bien decíamos. Esos 4 mandamientos directamente presentan mi relación con Dios y estaban identificados, escritos en la primera tabla, porque Éxodo habla de 2 tablas del testimonio. Y estas 2 tablas del testimonio, la primera tiene los 4 mandamientos que acabamos de mencionar, los que tienen que ver directamente en relación con Dios. El pueblo entonces debía refrescar esos mandamientos que eran honrar, venerar a Dios, concediéndole lo que es el primer lugar y el más elevado en cada situación de la vida. El pueblo debía entender eso. También veíamos el honrar y preservar la que es la posición única de Dios, reverenciar el nombre de Dios y, por supuesto, recordar el día de descanso como un día de adoración, el 7º día de la semana. Y entonces así rápidamente, pastor, veíamos también en esa lección donde el 5º mandamiento hasta el 10º están relacionados con el prójimo, respetar a los padres, respetar la vida. Cuando yo digo que debemos respetar la vida, lo que estoy diciendo es que no debemos matar. Respetar el matrimonio tiene que ver con no adulterar. Respetar la propiedad de la persona tiene que ver con el mandamiento de no robar, no robarás. Respetar la reputación de los demás es evitar levantar falso testimonio. Y el 10º mandamiento nos está preparando a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Por eso se evita en ese mandamiento que nosotros podamos ser egoístas. Esos son los mandamientos que estaban relacionados con el prójimo y que Dios a través de Moisés quería enseñar al pueblo estas grandes verdades en torno a lo que tiene que ver con las 10 palabras o los 10 mandamientos que se establecieron. Pastor, en esta semana estamos viendo las diferentes funciones de la ley de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando estudiamos esto? Fíjese que la Biblia presenta la ley de Dios de una forma muy, muy positiva. Y es posible que esa forma positiva pueda ser presentada a través del poema, a través del canto, leyéndolo, meditando en él de día y de noche. La ley de Dios se presenta como una valla que nos permite separar un lugar para nuestra libertad y nuestro accionar, indicándonos claramente qué hay más allá si pasamos o si intentamos transgredir el mandato, cuáles serían las consecuencias. De ahí es que la ley tiene una señal muy clara para el ser humano en este caso, y es que le va a indicar cuál es su condición y que por sí mismo no puede. Por lo tanto, una de sus funciones es decirnos, estás en pecado y tu solución está en Cristo. Por eso es que el mismo Pablo es que dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro pedagogo, para enseñarnos que debemos ir ¿a dónde? A Jesucristo. Por lo tanto, el entender la ley como una función clave para decirnos lo que Dios promete, cómo va a guiarnos, cómo va a protegernos, y para decirnos la necesidad que tenemos de Él, creo que es la base, pastor. Si usted va a salir de la casa, mayormente va para un matrimonio, va a realizar una boda de alguien y se pone su trajecito, ¿qué es lo que hace? Primero,
Primero uno se prepara, se baña. Y entonces va allí al espejo y observa a ver si está bien peinado, si la corbata le quedó bien. Entonces, cuando se pone en el espejo, trata de corregir lo que físicamente usted puede hacerlo, porque tiene un espejo que le muestra cuáles son las imperfecciones que tiene en su traje, en su cara, y que debe mejorar. Entonces, de esa manera nosotros veíamos en esta semana que la función de la ley es esa: mostrar lo horrendo del pecado, para que con esta muestra el ser humano se pueda dar cuenta que necesita algún tipo de cambio, pero ese cambio se va a dar en la medida en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal. De ahí que estamos haciendo ese fuerte énfasis en torno a lo que es la función de la ley, y de inmediato pasamos a un tema de mucho interés que tiene que ver la ley como una promesa de Dios. La ley como promesa de Dios debe entenderse de la siguiente manera. Primero es que la palabra mandamientos no aparece en hebreo. Ahora bien, sí está identificada como mandamientos por las traducciones que tenemos. Pero de manera muy específica, el término como tal que se usa es un término plural que es davarim. Y hablábamos de cómo este término escrito presenta las 10 promesas, las 10 palabras. También es bueno que entendamos que no hace referencia a mandamientos, sino literalmente a palabras que también significan promesas. Es decir, davar es traducido en numerosas ocasiones como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa. Eso usted lo va a encontrar ampliamente en primer libro de Reyes, en segundo libro de Crónicas, en Nehemías, en Deuteronomio y hasta en Josué. Es bueno mencionar también que Elena White coincide con esta función del decálogo que estamos mencionando, que estamos hablando. Ella misma dice en la cita que se hace de ella, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, páginas 1119, que los 10 mandamientos son 10 promesas. Esto aplica directamente con lo que venimos diciendo y analizando directamente. Cuando usted le hace una promesa a uno de sus hijos: si te portas bien y pasa de curso, te voy a llevar a un campamento. El niño, viendo lo interesante de la promesa, cumple con lo que él debe cumplir, y entonces el padre debe, al finalizar el periodo, cumplir también con lo que le dijo. Entonces, por eso se está hablando de los 10 mandamientos como si fueran una promesa de bendición. Ustedes hacen eso, la bendición llega. Por eso veíamos en esta semana, cuando hablamos acerca de la ley como promesa de Dios, que los 10 mandamientos deben entenderse como promesa de Dios, que van destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor, siempre que le seamos obedientes. ¿Está viendo la situación, pastor? El hijo suyo, su niña, ya usted le hizo una promesa de que le iba a dar una gran bendición si pasaban de curso. Ellos se pasaron todo el año escolar cumpliendo con eso, y de ahí viene la bendición de la promesa. ¿Quién es el que tiene que cumplir con la bendición de esa promesa? El Padre. El Padre. Por eso nosotros veíamos en esa semana de manera muy gráfica sobre las bendiciones de cumplir con esas promesas que Dios establece en su palabra, entiéndase con los 10 mandamientos. Es bueno que digamos en ese sentido, pastor, que la función de la ley no es enseñarnos a obtener la salvación mediante la observancia u obediencia. Es decir, no debemos guardar los mandamientos para salvarnos, sino porque ya hemos aceptado la salvación. La ley no es la fuente de la vida eterna, sino el medio por el que manifestamos y también expresamos la vida eterna que ya recibimos en Cristo. Entendamos esa dinámica, porque en un momento, si usted no se da cuenta, si no está apercibido, usted podría cruzar un hilo nylon muy delgado, muy finito, y creer que como consecuencia de la obediencia usted se gana el favor de Dios. Y no es así. El favor de Dios
Dios lo da por su gracia, por su misericordia, y la aceptación que hacemos de eso es lo que muestra realmente cuánto amamos a Dios, el tipo de relación que tenemos, cómo lo admiramos y si finalmente lo adoramos. Porque eso es lo que se puede recibir, y eso es lo que puede mostrarse a los demás, porque el decálogo en sí, el don del decálogo, reveló que la vida feliz, la vida equilibrada y la vida próspera se tiene manteniéndonos en el camino que Dios quiere para nosotros, porque Dios sabe cómo es mejor. Dios no nos necesita para existir. Sin embargo, nosotros sí. Entonces Dios, en la forma aún en la que están dados los mandamientos, dos de ellos, por ejemplo, el tercero y el cuarto, tienen una declaración en positivo. Y también la terminología empleada permite que aún de manera jurídica podamos estar salvaguardados. Sin embargo, los otros mandamientos tienen precede una declaración negativa, y aunque es negativa, no significa que Dios quiere que tengamos un tipo de relación negativa. Al contrario, tienen que ver con la protección, con los límites y con aquellas cosas que son convenientes para nosotros para mantener el tipo de relación que Dios quiere y adorarlo de la manera más conveniente. Nosotros quisiéramos cerrar nuestro repaso en el día de hoy tomando una declaración de lo que es el cierre pautada para esta lección que se estuvo viendo durante toda la semana. En el cierre hay un párrafo que quisiéramos compartir con ustedes de cierre. Así como Dios estableció ese pacto para los hijos de Israel, también este principio de reverencia sigue siendo válido en el día de hoy. Brota de la comprensión de la grandeza, la trascendencia y la majestad de Dios. Apreciar la gloria de Dios crea gratitud en nuestros corazones y humilla nuestro orgullo. Cuanto más de cerca veamos la santidad de Dios, más imperfectos discerniremos en nuestra vida, lo que nos lleva a tener aún más sed de su presencia transformadora y a desear parecernos más a Él. De manera que esta ha sido una gran bendición para nosotros el haber estudiado durante esta semana estos diferentes temas que tenían que ver justamente con el Sinaí, la puesta en vigencia de la ley de Dios y el pacto que el Señor estableció con sus hijos. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bendiciones. Esperamos que lo estudiado durante toda esta semana pueda ser de gran bendición y ayúdanos a poner en práctica lo aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.